A esta hora el señor Robert Sánchez, él es el gobernador regional de Arequipa, pero además preside usted, señor Sánchez, muy buenos días, preside la Asamblea de Gobiernos Regionales, ¿no? Quisiéramos algunos detalles. Se prevé este Consejo de Estado Regional 4 y 5 de mayo. ¿Cuál es la agenda que se maneja prioritariamente? Muy bien, muy buenos días. De hecho que el día de ayer, en reunión sostenida entre el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el señor Premier, hemos acordado desarrollar por primera vez, bajo esta denominación, el Consejo de Estado Regional, que nos permitirá ejecutar un conjunto de lineamientos que nos hemos comprometido para el 4 y 5 de mayo. Dentro de ello, primer punto de agenda, sí o sí, tiene que ser lo relacionado a la prevención de desastres naturales, porque tenemos nosotros que tener mucha claridad en lo que va a suceder en nuestro país en relación al niño costero, niño global, y en forma muy específica el friaje que vamos a tener en la selva, las heladas y la sequía también en la Sierra Sur. Por lo tanto, hay que invertir en ello. Otro punto que esté asociado es a cerrar brechas en educación, en salud, brechas en transportes, en agricultura, porque cuando vemos nosotros, por ejemplo, educación, el gran problema que tenemos es el acceso a la Internet, a la tecnología, y hay que invertir en ello. Cuando vemos salud, política de atención pública y políticas de atención en el primer nivel. Entonces hay que invertir también en los establecimientos de salud, en los profesionales médicos, y cuando vemos transportes, el gran problema que tenemos allí es las vías de comunicación, o cuando vemos agricultura, el problema que enfrentan casi en todas las regiones es el reclamo por el agua. Entonces hay que invertir en infraestructura hidráulica y de hecho seguridad pública y programas y proyectos también productivos. Esta agenda se debe definir la próxima semana, pero desde la perspectiva de la NGR, eso es lo que nosotros estamos abordando, sin descuidar aquello que es indispensable y que sí o sí se tiene que tratar, que es la continuidad de lo que implica la descentralización para poder garantizar la presencia del Estado en lo que significa pues la población más distante, aquel distrito, aquel centro poblado, donde tenemos hermanos que muchas veces no llega el Estado como tal, porque debemos tener en cuenta que el centro de nuestras decisiones es el desarrollo de la persona. Sí, pero eso dicen los gobernadores regionales, señor Sánchez, que el centro es la población, que el foco es la ciudadanía, pero mire usted cómo está el país, ¿no? Precisamente por la falta de obras y de buenas obras y de buena infraestructura, y los gobiernos regionales tienen autonomía presupuestaria, de manera que estos consejos de Estado regional entiendo que son importantes y son parte de la agenda, pero los gobiernos regionales tienen dinero, tienen presupuesto, tienen autonomía, pero no buenos proyectos. ¿Qué tiene que decir a ello? No, definitivamente. Nosotros desde la NGR estamos impulsando, por ejemplo, las mancomunidades. Ya tenemos la mancomunidad de los Andes, la mancomunidad amazónica, la mancomunidad de la macrorregión sur, donde convergen un conjunto de regiones y a partir de ello impulsar aquellos proyectos de impacto macrorregional. Entonces pasa por allí. Pero no, cuando se dice hoy los gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto, eso tiene un conjunto de explicaciones también. Recordemos que estos gobiernos regionales están 100 días en la gestión, el tiempo más que necesario para poder, por ejemplo, ya tener claridad sobre el destrabe de las obras. Cada región tiene un problema ya en los diferentes sectores de obras paralizadas por N motivos, y entonces hay que trabajar en el destrabe de las obras. Por ejemplo, en salud. Hemos ya hecho un evento con el propio Ministerio de Salud, ahí hay un compromiso de la ministra de Salud para poder garantizar ese destrabe de las obras, pero muchas de las veces pasa eso por contar con un marco legal que nos permita, por ejemplo, hacer el corte de lo que se llama el expediente de saldo y poder intervenir desde el gobierno regional con el sector correspondiente del Ejecutivo y entonces invertir y garantizar todo. Yo supongo que ese señor gobernador de Arequipa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, que ustedes tienen que abordar de inmediato, hacer un Estado más eficiente, con menos trámites, menos firmas, menos pasos y que las obras
obras aceleren. ¿Sabe por qué le digo esto, gobernador? Porque esto se da todos los años en el país. Este no es un fenómeno, el tema de las lluvias, si bien es cierto, hay un yacu, un niño costero, se nos vino todo encima, pero esta situación se da todos los años, de manera que los gobiernos regionales tendrían que tener resultados ya verdaderamente óptimos. ¿Cómo van a ver ustedes, por ejemplo, este tema de la autoridad de la infraestructura que ha dicho el Premier y se ha acercado al Congreso a explicar detalles hoy, que no va a ser más gasto corriente o más gasto para el Estado, absorbe la reconstrucción con cambios o sin cambios, en todo caso? Mire, la reconstrucción por cambios, ¿quién estuvo conduciendo, no? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Más de 25.000 millones de soles y que ahora no lo vemos en el norte del Perú. Ojalá que esta nueva autoridad en infraestructura que se está creando, tal cual nos comentaba ayer el señor Premier, pues tenga el alcance de esa intervención macrorregional. Por ejemplo, si vemos nosotros inversiones en el sur, vamos a decir que se continúe con el tema y se retome el tema del gasoducto suburbano, la petroquímica. Cuando vamos a ver programas de desarrollo, que se impulse, por ejemplo, un centro de referencia nacional en lo que es crianza y desarrollo de camélidos sudamericanos en Puno, o cuando vamos a ver nosotros potenciar el turismo, que sea un centro de desarrollo referente, el Cusco, por ejemplo, en el norte igual, cuando vamos a ver nosotros el tema de inversión, ¿por qué no un tren de Lima a Tumbes, por mencionarlo, ¿no? Entonces, claro. Sucede también allí, hay dos aspectos que limitan. Uno es la propia ley de Invierte, que implica pues un conjunto de pasos, no es que una A eso iba con hacer un Estado más eficiente, virtualizado, compras por Internet y un Estado rápido. ¿Por qué tenemos que ser tan lentos en la administración pública donde finalmente las obras se hacen mañana, tarde o nunca? Usted lo ha mencionado, por ejemplo, compras. La ley de contrataciones es la ley más perversa que tenemos nosotros en el Perú, porque no permite la eficiencia, no permite la productividad en cuanto al uso del tiempo y a los resultados que se esperan. Son 8 unidades impositivas tributarias, compras directas, y después hay que pasar por el proceso logístico que nos lleva un conjunto de tiempo y de repente se presenta en ese proceso 2, 3, 4 postores, uno de ellos objeta y se va a la OCE y se quedó. Entonces hay que cambiar esa ley de contrataciones y también es parte de la agenda de lo que vamos a trabajar en este Consejo de Estado Regional, la ley de contrataciones para hacerlo más eficiente, más productiva y de hecho que ahí tenemos que trabajar a partir de todos los gobiernos regionales lo que significa el gobierno electrónico, la digitalización del proceso. Hace tiempo que este punto está dentro del paquete de la modernización del Estado. Lamentablemente las crisis, los gobiernos corruptos, todo lo que nos pasa con los cambios en las autoridades, no acelera la situación. Y ahora vemos a gente verdaderamente en un drama mientras se está en una oficina. No se puede entender probablemente, gobernador, lo que pasa en el norte, en el sur, en la selva y también, por supuesto, en el sur del país. Quiero preguntarle por el pedido que ha hecho el Premier al Congreso sobre la Autoridad de Infraestructura. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, nosotros lo vemos desde una perspectiva, si es que garantiza la descentralización, la inversión en proyectos de impacto regional y que van acompañados de financiamiento, bienvenido. El tema no se trata de que saquen los recursos asignados a las regiones y entonces podamos nosotros allí más bien asfixiar a las regiones. Lo que se trata es, en estas intervenciones, que sea más eficiente y esperamos que así sea, porque de lo contrario hay muchas experiencias, muchos cambios. Miren, en el propio de inversiones teníamos nosotros bastante lo que era el SNIP, después se viene el tema de Invierte P y que a la larga seguimos en lo mismo, seguimos experimentando y lo que ya no queremos más experimentos, sino queremos que efectivamente haya ese compromiso. Por eso es importante lo que nosotros también desde la NGR planteamos, que tiene que darse un trabajo articulado a nivel de los tres, a nivel de gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Es decir, los tres niveles de gobierno tienen que consensuar para hacer las intervenciones en las inversiones, en el desarrollo y sobre todo cómo cubrimos cómo cerramos estas brechas en los diferentes sectores orientados al desarrollo humano. Claro. El monto que mencionaba usted de la reconstrucción con cambios, ¿cuántos millones asciende, digamos, el presupuesto asignado? ¿Cuánto se avanzó? Pareciera que no mucho, porque las imágenes no mienten. Y sobre todo quiero pedirle que se dirija al Congreso qué tendría que hacer el Parlamento, porque usted habló de los tres niveles de gobierno, pero ¿y el Congreso qué hace?
No, el Congreso tiene que mirar a las regiones y tiene que legislar en base a las regiones. Miren ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo en el norte. Nuestras autoridades de la región Piura, de Tumbes, han planteado un paro y obvio porque no tienen el marco legal. Y el Congreso debe responder rápidamente, darles el marco legal y el Ejecutivo asignarle los recursos para hacer las intervenciones. El gran problema que tenemos, por ejemplo, ahora en este tema de la emergencia que se está dando en el norte es el acceso a la maquinaria. Los gobiernos regionales no tienen la maquinaria y entonces hay que comprar rápidamente esa maquinaria, pero los procesos logísticos nos ganan, el presupuesto que no existe porque cada uno ya tiene su presupuesto comprometido para el año 2023 y entonces hay que darle ese marco legal, mirar Claro. a las regiones, trabajar, darle la eficiencia. ¿Por qué no tratar de una vez por todas esto de la ley de contrataciones, agilizar la descentralización? Encontramos nosotros a algunos ministerios que Es que tienen no un hay conjunto descentralización porque todo se concentra en Lima, en la provincia, en la región, en el distrito, en el asentamiento humano. Señor gobernador, no hay nada y lo vemos. Lamentablemente es una situación dolorosa para el Perú. Esperemos los mejores resultados de este Consejo de Estado 4 y 5 de mayo. Que les vaya muy bien. Gracias.